hubiese sido exterminada la cultura japonesa, las ciudades japonesas, el imperio japonés. Ahora es muy interesante que, por ejemplo, los aliados no hayan condenado a Hirohito, ¿no? No sé si ustedes conocen, pero algo similar a Nuremberg, es decir, los juicios contra los criminales nazis, hubo algo similar en Japón y duró varios años, desde el 46 me parece hasta el 48, pero fueron muy pocos los condenados a muerte, como hubo tantos en Nuremberg, ¿no? Los criminales nazis que fueron ahorcados. En cambio, en Japón hubo juicios a los supuestos criminales japoneses y algunos efectivamente fueron ajusticiados, ¿no? Es decir, se les condenó a la pena de muerte, pero fueron muy pocos y la mayoría tuvo penas de cárcel de 20 años, a veces un poco más. Ahora, lo curioso fue que a nadie se le ocurrió enjuiciar al emperador japonés cuando había pruebas suficientes de que él conocía las determinaciones japonesas, por ejemplo, de exterminio de algunos grupos chinos, por ejemplo, ¿no? Los japoneses castigaron muy duramente a los chinos en la Segunda Guerra Mundial y se los acusaba de crímenes, de genocidio, de crueldad extrema, probablemente con mucha razón, pero al principal, que era el emperador, ni siquiera lo acusaron. Entonces, perder la guerra es fatal, pero todo depende del que gana también. ¿Por qué los aliados no iniciaron juicios que terminen con el ajusticiamiento del emperador Hirohito, que dirigió la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque eso hubiese supuesto en gran medida el resquebrajamiento de la civilización japonesa. Y en el fondo los norteamericanos y los aliados en general no querían que la cultura japonesa se viniese abajo, ¿no? Se destruyera, si no querían reconstruir, como reconstruyeron Alemania. Tal vez ustedes han escuchado del Plan Marshall, ¿no? Que fue un soporte económico de muchos años, con cantidades enormes de dinero para reconstruir Alemania, y así lo hicieron. Entonces, depende del triunfador qué va a pasar después. Otro ejército exitoso que hubiese ganado la guerra, tal vez hubiese tenido otras acciones, otras decisiones, pero los aliados, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá y algún otro país, no apostaron por destruir al enemigo, pese a las 2 bombas lanzadas sobre Japón. Eso fue como la advertencia de: este es nuestro poder, así que ríndanse. Y así lo hicieron, ¿no? Después de la segunda bomba se rindieron incondicionalmente, y después de, creo que el mismo 45, en noviembre o diciembre, se inició el juicio contra los supuestos criminales japoneses que habían cometido actos
terribles de genocidio, incluso especialmente contra los chinos, pero no resolvieron ajusticiarlos, la mayoría por lo menos, como sucedió en Nuremberg, ¿no? La mayoría fue ahorcada, la mayoría de los generales nazis y otros miembros del ejército fueron asesinados en la horca. Bueno, entonces el que gana establece las condiciones de la posteridad. Aquí hemos ganado, pero vamos a reconstruir Alemania, y para eso establecemos el plan Marshall, que consiste en dotar de recursos financieros para que los propios alemanes, los civiles, reconstruyan su país con limitaciones. Japón tenía la limitación de no poseer un ejército propio, menos de construir armas, y eso ha variado hace poco en este siglo. Fíjense cómo el que gana establece el nuevo mundo. Ahora el mundo político es así. Y después del triunfo, Alemania se dividió en dos. El triunfo de los aliados, que incluía a Rusia, ¿no? Es decir, a la URSS. Entonces, los que ganan la guerra establecen qué pasa después, qué opciones tienen los vencidos, qué deben hacer los vencedores, y eso define también el nuevo mundo, es decir, el mundo postguerra. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Ahora, todo esto hay que entenderlo en la perspectiva de Heráclito, ¿no? Todo fluye. La Segunda Guerra Mundial, el mundo de la posguerra, Japón, en los años 50, 60, hasta el siglo XXI. Recién en el siglo XXI Japón comienza a armarse, comienza a construir armas, desarrolla su ejército. Antes tenía graves limitaciones por el compromiso también de la rendición. Y Alemania lo propio, pero además estaba dividida hasta el 89, cuando cayó el muro de Berlín, y el 91, cuando implosionó la Unión Soviética, con directa influencia sobre la RDA, la República Democrática Alemana. Entonces, el nuevo mundo está dado por la voluntad de los vencedores, por las condiciones que imponen, pero todo fluye. Y después Japón se convirtió en un gran aliado de Estados Unidos. Y después Alemania se convirtió, después de que cayó la RDA, de que colapsó el socialismo, en gran aliado de Estados Unidos. ¿Contra quién? Contra la URSS primero y después contra Rusia. Es decir, los que eran aliados, la URSS, Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, contra el eje eran los tres países, ¿no? Alemania, Italia y Japón. Realinearon sus alianzas. Entonces la guerra, si bien establece una nueva estructura política posterior a la guerra, tampoco es indefinida. Y de acuerdo a lo que se ve, se realinean las alianzas. Y Japón ahora es aliada no solamente de Estados Unidos, también de Taiwán, ¿no? Que sufre el mismo riesgo de Rusia o de China. Es decir, la proximidad de Rusia con China es un peligro para ambos países, para Japón, para Taiwán. Además, por las declaraciones. Entonces, la amenaza de guerra también acelera
dinamización militar y política. Japón, ¿por qué ha comenzado a armarse, a dedicar gran parte de su PIB al ejército, a la construcción de armas? Porque, bueno, está el peligro de Rusia ahora y también el de China, ¿no? Si China invade Taiwán, Japón va a quedar aislada, no va a tener vías marítimas y claro, aislada frente a un monstruo como es China y como es Rusia, ¿no? Rusia, pese a las desmembraciones que hubo el año 91, el año 92, posterior a la implosión, sigue siendo el país más extenso del mundo. No me acuerdo exactamente cuánto, pero me parece que son 17 millones de kilómetros cuadrados. Es algo impresionante, ¿no? Por lo menos 16 veces más Bolivia. Imagínense. Bueno, entonces la guerra define una estructura, pero no hay que pensar que esa estructura es indefinida. Al contrario, es fluida. Y dentro de esa estructura se dan realineamientos, alianzas, posiciones y políticas que preparan la próxima guerra. Eso es evidente, ¿no? Nadie asume que ya llegamos a la paz perpetua. Ese era el optimismo un poco infantil de Kant. La paz perpetua. ¿Por qué? Porque ya nadie va a actuar según sus impulsos animales, sino según la razón. Bueno, a la primera concepción, la de Clausewitz, podemos llamar la guerra política. Es decir, la guerra como la última opción, porque la política no resolvió los diferendos. O sea, hubo diferencias entre los que terminaron en la guerra, que diplomáticamente no los pudieron resolver. Y es por eso que se precipitó la guerra y el que gana impone la posición que defiende. En la guerra política siempre hay una esperanza constante de paz. Y la idea de que la paz es preferible a la guerra y que va a llegar un momento de negociación en que se va a establecer los términos de la nueva estructura política, porque aquí también se reconoce que la guerra define la estructura política. Por eso es el último recurso, cuando la diplomacia no resuelve las diferencias. Hay siempre, paralelamente al enfrentamiento bélico, negociaciones diplomáticas, búsqueda de paz, mediaciones, y cumple, en esta guerra política, se cumplen las convenciones, es decir, los acuerdos internacionales que regulan en qué condiciones se da la guerra. Por ejemplo, prohibición de atacar a los civiles, menos de cometer actos crueles, actos extremos. Y también se restringe el uso de ciertas armas y ciertas prácticas, ¿no? La práctica de violación, por ejemplo, a la población civil, a las mujeres, a las jóvenes, está condenada por las convenciones. Los ejércitos que tienen uniforme, que invaden un territorio, no pueden cometer excesos de violaciones, por ejemplo. Entonces hay respeto a los derechos humanos, consideran los derechos civiles, es decir, de la población no militar, que puede estar alojada más o menos cerca de una central militar, pero
Tampoco por eso justifica, por ejemplo, hoy bombardearlas. Siempre prevalecen criterios racionales e incluso para la guerra. La guerra es política porque al final no es para destruir la civilización, sino es para redefinir las nuevas condiciones de alineamiento, de poder, de soberanía, de territorio, etc. Esa es la guerra política. Y la otra, la señalada por Heráclito, por Maquiavelo, por Hegel, por Marx, por Foucault, puede ser denominada la guerra del terror, porque acá ya no hay límites, no hay convenciones, y si hay, no se las cumple. Entonces los actores de la guerra se creen por encima de todo y los desmanes abundan, especialmente contra la población civil. El vencedor además establece de una manera absolutamente discrecional las condiciones de la posguerra, con prerrogativas y limitaciones de los vencidos. En la antigüedad se trataba que en la guerra se elimine al líder político militar, que es el enemigo. Y eso todavía queda, ¿no? Hitler ha evitado que lo tomen prisionero, sea suicidado, porque la derrota ya era evidente, ¿no? Los rusos estaban en Berlín, a pocas cuadras del búnker donde él se guarecía. Entonces, en el fondo se trata de la existencia de, esa es la guerra, la existencia del enemigo. ¿Por qué los aliados permitieron la reconstrucción de Alemania, de Japón? Porque pensaban que esos países debían asumir los principios democráticos y no el nazismo y no el imperialismo, ni el nazismo alemán ni el imperialismo japonés. Entonces los vencedores no practicaron la aniquilación del enemigo. Ustedes dirán, pero se han dividido Alemania en dos, sí, dos campos de influencia de la democracia, Alemania occidental, y del socialismo de la URSS, la RDA, República Democrática Alemana. Bueno, entonces depende de lo que decida el vencedor para saber lo que pasa en el territorio del vencido. Y claro, en la Primera Guerra Mundial se obligó a los alemanes a pagar una indemnización económica a Francia. Eso se firmó en el vagón famoso ese, ¿no? Donde la rendición de Alemania frente a Francia incluía pagar una indemnización fabulosa. Pero eso no pasó en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, al contrario, hubo el Plan Marshall, que consistía en dotar de ingentes cantidades financieras regulares anuales a Alemania. También hubo recursos para Japón para reconstruir las ciudades en ruinas. No los sistemas, claro, los sistemas estaban aplastados. El sistema del nacionalsocialismo estaba aplastado y sus comandantes, los más importantes, fueron ahorcados. Y en cambio
había más permisividad con el régimen imperial japonés. Por eso no lo enjuiciaron a Hirohito. Y no lo derrocaron. Siguió, fíjense, es algo notable. Siguió gobernando el país con apoyo de los aliados, pero pese a que se había rendido y había establecido que las condiciones impuestas por los aliados, Japón las cumpliría. Entonces, no solo el vencedor establece las condiciones políticas de los vencidos, de vida de los vencidos, sino también escribe la historia, y eso ya hemos visto. Ahora bien, en esta guerra del terror es lo que se ha prolongado hasta hoy, ¿no? La guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania, iniciada por la invasión de Rusia, ¿es una guerra política? Evidentemente no, es una guerra del terror. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, los bombardeos a civiles. Eso es lo que muestra el terrorismo de Estado que practica un país en la guerra, ¿no? ¿Qué trato da a los civiles? Y claro, los civiles ucranianos, sea en Kiev, sea en Odessa, sufren a diario bombardeos que destruyen sus casas. Y no tienen pues en sus casas armas, ni son centrales nucleares sus casas, ¿no? Son casas en barrios residenciales, con teatros, guarderías, hospitales, que hay en todas partes del mundo. Pero se bombardea a ellos. Putin bombardea a ellos. Entonces, esa es una guerra del terror, transgrede la prohibición de no atacar a los civiles. Pero además se ha documentado los excesos que ha cometido el ejército ruso, secuestro de niños. Por eso la Corte Internacional de Justicia ha condenado a Putin por el secuestro de miles de niños trasladados a Rusia. Y otras cosas también, ¿no? Abusos, violaciones, destrucción de infraestructura, que no es militar, fíjense, la guerra que autoriza atacarse mutuamente, defenderse entre ejércitos. ¿Qué son los ejércitos? Las personas que, los soldados, los comandantes, los oficiales, que toman decisiones, que usan las armas para destruir, para aniquilar, para vencer al enemigo. No es para destruir las casas de los civiles del país enemigo. Entonces, la guerra del terror no respeta nada, no tiene límites con nada, y puede incluso declarar que lo que busca es aniquilar al enemigo, como si se tratara del enemigo no solo militar, sino civil. Entonces, la guerra protagonizada por Rusia, actualmente la guerra en Ucrania, que es una guerra de conquista, que la ha iniciado Rusia, y en la que se cometen excesos a diario. Por ejemplo, los bombardeos a infraestructura civil, lo que está documentado, las violaciones que cometieron los rusos en varias ciudades, en Bucha, por ejemplo, cómo destruyeron guarderías, parques infantiles, hospitales, con misiles dirigidos a esa infraestructura. Esos son los excesos de la guerra del terror. Y la violación de los convenios, de las convenciones, es a diario, con la comisión de crímenes de guerra.
¿Cuáles son los crímenes de guerra? Por ejemplo, estos, bombardear una escuela. Ahora, no es que la escuela esté escondiendo a alguien o algo. La guerra de exterminio, la guerra del terror, es siempre brutal. Sin embargo, es posible que haya reacciones, porque la guerra no es lineal en el sentido de a eso los voy a escarmentar, voy a lanzar misiles a sus casas, a sus colegios, a sus iglesias, para que se rindan, pero puede ser que el pueblo se levante. Es decir, la guerra no se puede preestablecer de una sola forma en sus secuencias, en la prosecución. Y también puede haber aliados que surgen de la nada, ¿no? Casi de la nada, porque tienen intereses. Entonces, un gran país, creo que Rusia tiene 300 millones de habitantes, más o menos, ¿no? 5 millones 400 mil. 150 millones. A 150. Gracias. Estados Unidos tiene 230, creo, ¿no? Bueno, 150 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tenía Ucrania antes de febrero del 2022? Más o menos creo que eran 14, 30. Sí, por ahí, pero Ya, está bien, 30 millones de habitantes contra 150, 5 veces más. Pero ni siquiera es solo la población, es las armas. ¿Cuántas armas disponía la URSS? La URSS tiene igual o un poco más misiles que Estados Unidos, ¿no? Nucleares. Entonces es la primera potencia mundial en armas nucleares. ¿Cuántas tiene Ucrania? 0. Y eso que tenía muchas en la época soviética, todas las transfirió a Rusia cuando se independizó. Entonces es la cantidad de armas, la cantidad de población, el ejército. El ejército cuenta los efectivos y los reservistas. Pero no se puede confiar mucho en los reservistas, ¿no? Porque, bueno, se escapan, se olvidan la formación militar, no quieren. Entonces, no es solo la población, no es solo la cantidad de armas que tienen, sino también la cultura. He visto hace poco un documental que les voy a reenviar, que me parece bastante bien hecho, y que muestra que para Putin no interesa que mueran rusos. Ya han muerto, bueno, algunos dicen 300.000, otros dicen 500.000, son informaciones secretas, ¿no? Que hay que siempre tergiversar. Y claro, el Kremlin nunca va a reconocer la cantidad real, sino menos. Y lo propio en Ucrania. No van a decir cuántos muertos realmente hay. Siempre, eso es parte de la guerra. Ese tema es importante de entender, ¿no? En la guerra ya no existe la verdad, fíjense. Porque reconocer la verdad tiene efectos que pueden ser muy lesivos a la prosecución de la guerra. Tampoco se dice todo, ¿no? Se oculta la información. Rusia acusa a Estados Unidos de que tiene oficiales en Ucrania. Tal vez es verdad, tal vez no. Todos los de la OTAN dicen, nosotros no hemos mandado a ningún militar a Ucrania. Tal vez es verdad, tal vez no. En el ejército ruso hay mercenarios de varias nacionalidades, cubanos, una gran cantidad de cubanos, pero también de otros países. En Ucrania también, ¿no? Hay mercenarios, soldados que
provienen de otros países. Entonces, no se puede determinar de una manera lineal, esto hacemos y va a pasar esto a otro. A veces, como la verdad ya se ha perdido y es parte de la guerra, la información, es decir, yo voy a dar información para potenciar mi situación, para desvalorar la situación del enemigo, para hacerlo aparecer débil, sometido, y eso va a ser constante. Y en eso los rusos son expertos. Han cultivado una política del embuste durante décadas. También los norteamericanos, ¿no? Pero yo diría con mucha mayor efectividad y consecuencia, y como parte de su formación, los rusos. Entonces, tampoco voy a delatar a mis aliados, ¿no? Bueno, podré sacarme una foto con el presidente de algún país que me da armas, está bien, eso es Zelensky, ¿no? Pero no voy a especificar claramente, inmediatamente, el apoyo en armas. Puedo hacer solicitudes, a veces son rechazadas públicamente. Entonces, no hay una lógica determinada en la guerra. No se puede establecer las mismas reacciones ante similares acciones. Se producen paradojas. Y puede haber resistencias heroicas, aliados impensables, como también se puede retirar del apoyo y de la alianza por cambios políticos, ¿no? Si gana Trump, es muy probable que Ucrania ya no reciba ni un centavo de Estados Unidos. Y eso representaría que Putin ganó la guerra en Ucrania, porque Europa lo que tiene en apoyo militar, no, toda Europa, toda la Unión Europea, no llega a lo que apoya Estados Unidos. Entonces, cambios políticos en el otro lado del mundo pueden dar lugar a que se pierda una guerra en los Balcanes. Esa es la globalización, esa es la manera como se dan las alianzas que hay que encubrir, los apoyos que hay que distorsionar. Hay una frase que está por aquí: la más damnificada y la primera damnificada en la guerra es la verdad. Fíjense lo que dice un filósofo, creo que es Coiré. Porque claro, nadie ya dice la verdad, ni los aliados, ni los beneficiados por las alianzas, ni el invasor, ni nadie. Todo es mentira. La mentira prevalece, se extiende y no ceja, es decir, no se reconoce como tal en la guerra, de la forma más brutal. Por otra parte, la brutalidad abarca acciones contra todo, contra los derechos humanos, contra la dignidad de las mujeres, contra las poblaciones, la población civil, etc. Y vamos a ver, por ejemplo, en Ucrania, guerra brutal. Ustedes pueden ver esto, creo que ya les pasé estas diapositivas, ¿no, Oscar? Sí. Aquí hay algunos datos y ya hicimos referencia a esto, ¿no? Aquí me voy a detener en esta parte porque me parece importante. Este señor, Dugin, Alexander Dugin, ¿saben quién es, no? Es el filósofo de Putin.
Ustedes dirán un filósofo que hace la guerra, pero si estamos viendo que los filósofos hablan de la guerra y establecen teorías e integran la guerra a sus sistemas, o con otro nombre, ¿no? La lucha de contrarios, la dialéctica, no importa, pero cómo conciben la realidad. Entonces lo que dicen los filósofos sobre la guerra es importante. Son concepciones fundamentales de la realidad que justifican. Y este señor, Dugin, es el filósofo de Putin, es el que ha estudiado filosofía, tiene título de filósofo de una universidad de Heidelberg, no, perdón, no es de Heidelberg, esto es en Alemania, pero ha estudiado a Heidegger y ha estudiado en Rusia y tiene título. ¿Y qué dice este señor? Este Alexander Dugin. Su hija ha muerto un atentado en un accidente automovilístico, ¿no? Parece que ucranianos en Rusia pusieron una bomba al auto donde debía estar él y no lo llevó a él, sino su hija se subió al auto y voló. Entonces los ucranianos también se ensañan así, ¿no? Con ataques en Rusia. Bueno, entonces, ¿qué dice este filósofo? Tiene un libro bastante apreciado por los regímenes autoritarios que se llama Fundamentos de la Geopolítica. Parece muy interesante, ¿no? Fíjense, la geopolítica hoy día es necesario entender, desarrollar, conocer para entender el mundo y las filosofías que existen, para entender las guerras. En este libro defiende la guerra. Bueno, hasta ahí coincidiría con varios que ya hemos visto, ¿no? Como por ejemplo Foucault, ¿no? Foucault no defiende la guerra por sí misma. Lo que dice es que en la historia lo que ha prevalecido y ha establecido estructuras políticas, sociales y económicas es la guerra. Entonces no es que las estructuras, las leyes surgen de la paz o de la buena voluntad o de la cabeza de los ilustrados, sino de la guerra. Y esa idea es también marxista, es en realidad de Marx y es en realidad de Heráclito. Como hemos visto, la filosofía de la guerra es muy importante para comprender la política. Y mesurado en medio está pues von Clausewitz, ¿no? Que acepta la guerra, pero no quiere que sea la guerra brutal. Y dice, hay que cumplir las convenciones, etc. Entonces, defender la guerra no es algo muy original en el Señor. Pero defiende la guerra como el medio para el imperialismo ruso, para lograr lo que Catalina la Grande, Pedro el Grande no lograron, que fueron los grandes emperadores del imperio ruso. Los rusos tienen una tradición y una historia imperial muy importante, que llegó hasta Europa. Entonces, las ideas de este señor las repite al oído de Putin y defiende la guerra y la desinformación. Fíjense, es un cínico. Siendo filósofo tendrías que defender la verdad, ¿no les parece? Se supone que nosotros amamos la verdad. No se trata de defender una posición por capricho, sino porque es la posición verdadera. Bueno, yo creo en la paz, entonces defiendo la paz, tengo legitimidad para hacerlo, claro que sí. Yo te vería si tú haces eso un poco ingenuo, ¿no? Porque no entiendes lo que es la realidad. La realidad es enfrentamiento, es lucha, es guerra. Bueno, pero él defiende la guerra y la desinformación, algo realmente increíble para un filósofo. ¿Qué es desinformar? Es decir, mentiras para crear imágenes y reacciones.
¿Qué es una mentira en información? Es lo que Trump llama hechos alternativos. Eso es ridículo. ¿Qué es un hecho alternativo? Decir, por ejemplo, no llegamos a la luna, sino todo fue montado. O sea, se repite tanto eso que al final hay una buena cantidad de gente que cree que fue así. O sea, en la repetición de la mentira está la clave para generar una impresión de realidad falsa. Es decir, la impresión de que la realidad es como no es. Creer en la apariencia de la realidad. Goebbels decía lo mismo. Miente, 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 que algo queda, fíjense. Entonces, los orígenes de lo que hoy se llama la posverdad, muy intensos, es decir, con intensidad ya abrumadora que todos lo hacen, que es mentir en la política, fue la Segunda Guerra Mundial. Y Goebbels es el ejemplo más conspicuo, más notorio de esa manera de hacer política, mintiendo como algo sistemático. Entonces el que miente debe seguir haciéndolo y nunca reconocer que lo ha hecho, porque ahí se destruye su imagen. Y desinformar quiere decir crear apariencias de lo que habría sucedido cuando uno sabe que no sucedió así. Falsas realidades, falsas imágenes. Bueno, en la educación militar, este libro es bastante usado en Rusia, fundamentos de la geopolítica, que establece que Rusia debería volver a ser el gran imperio que fue en el siglo XIX, antes incluso, y más, debería ser desde Portugal hasta el Océano Pacífico, todo, Europa y Asia, lo que se llama Eurasia. Entonces ya lo que plantea es la desaparición de la sociedad occidental, la civilización occidental, al menos en Europa. Tal vez eso exista en Estados Unidos, en Canadá, pero hay que destruir la sociedad democrática, civilizada de Europa occidental, haciendo que Rusia invada toda Europa. Esa va a ser la reconquista del gran imperio ruso, que no llegó a tanto, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque somos el país más grande del mundo. Porque aquí no hay opositores que empiecen a molestar al gobernante. Todo es vertical, porque tenemos enorme cantidad de armas nucleares. Y estos se mueren de miedo cuando escuchan decir Tercera Guerra Mundial con destrucción nuclear de las ciudades. Este señor no apuesta por la tecnología de una manera absoluta, tiene desconfianza. Quiere eliminar Internet. Fíjense, el Internet lo que representa políticamente hoy día. Claro, si yo estoy filmando, nos acaban de bombardear los rusos, han bombardeado aquí un hospital, tenemos 200 muertos, o de la guerra en la Franja de Gaza, ¿no? Impacta mucho. Ahora, la situación de Gaza es diferente, vamos a ver al final algunas diferencias, pero igual, yo pongo en Internet ese rato, mientras estoy filmando. Esa es pues una situación absolutamente diferente en la historia de la humanidad a cómo se vivían las guerras antes.
Hay un pensador, no me acuerdo quién es, creo que es Churchill, que dice en algunos deportes, en el juego de naipes y en la guerra es cuando se miente más. Claro, el juego de naipes, el póker, es pues también juego de apariencia, ¿no? Tengo que mostrar como si tuviese la gran baraja y no tengo nada. A cambio uno, porque para despistar, ¿no? Y en algunos deportes, ¿no? Creo que eso está por aquí, a ver, voy a ver. No, no está aquí. Aquí tal vez, no está tampoco. Bueno, entonces, ¿qué dice Dugin? Internet tiene que desaparecer. Fíjense lo libre que es el ser humano con Internet, pese a todo. Ustedes pueden recibir noticias de donde les plazca, con el enfoque que les plazca. Pueden acceder a bibliotecas de casi de cualquier parte del mundo y a veces gratis. Pueden comunicarse con una persona que está al otro lado del mundo, instantánea y gratuitamente. Es pues otra realidad, otro mundo en el que vivimos, el del siglo XXI. Incluso nosotros somos un país subdesarrollado, pobre, en eso tenemos recursos aceptables. Claro que es carísimo aquí, ¿no? Ustedes saben que uno de los internets más caros del mundo es el de Bolivia. Pero bueno, ya no importa, ya pagamos, pero tenemos. Este señor filósofo quiere hacer desaparecer el Internet de su imperio. ¿Cuál es el imperio? El que va a comandar Putin y va a extenderse desde Portugal hasta el Océano Pacífico en Asia. Claro, ¿y eso para qué es? Para tener todos los recursos que tiene Europa. Recursos naturales, el entorno natural, el medio ambiente, y destruir la democracia, destruir el sistema político occidental, destruir la civilización occidental y hacer de nuevo el gran imperio, que no llegó tanto, pero ahora sí va a llegar. Y eso lo fundamenta, fíjense, en su libro, que habla de la geopolítica. Todo lo que está pasando es geopolítica. En ese documental que les voy a pasar hoy o mañana más tardar, Estonia, Lituania van a ser los próximos países en guerra, en una previsión de 2 a 3 años. Y no es porque Putin quiere imponer un gobierno dictatorial en Estonia, no, es porque quiere afirmar su supremacía militar y obligar con la ocupación de Estonia, si es que no ha ganado ya, a que Ucrania vuelva a Rusia, es decir, desaparezca como gobierno democrático y apropiarse de los grandes recursos. Ucrania es riquísima en recursos naturales. Para la agricultura es ideal, cultivan lo mismo que en Europa, son lo que más barato por la fertilidad de la tierra. Se dice incluso que Ucrania ha sido durante largo tiempo el granero de Europa, para proveer a Europa de los recursos agrícolas. Entonces, todo es como un juego, ¿no? Y de hecho hay la teoría de juegos. ¿Alguien ha escuchado alguna vez teoría de juegos? Que se aplica a la guerra. Entonces hay que pensar, yo soy un jugador, ¿y cuál es mi tablero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién es mi enemigo principal? ¿Cómo voy a lograr lo que quiero? ¿Cuáles son las movidas, como si fuese un ajedrez, ¿no?, que debo hacer? Y si hago la movida 1, ¿cómo va a responder mi enemigo y sus aliados?
esa es la teoría de juegos, que hasta se formaliza matemáticamente, ¿no? Entonces, Putin es así, y según analistas de su personalidad, él pues, frecuentemente recurre en la teoría de juegos a las apuestas máximas, es decir, lo arriesga todo. En el documental dice a Putin no le interesa que se llegue a 1 millón de rusos muertos. El asunto es lograr el objetivo político-militar. Entonces, las orejas están calentadas por este Dugin, con la ideología de Eurasia. Orwell habla de Eurasia, ¿no? ¿Quién va a ser sobre Orwell? Creo que tú, Oscar. George Orwell, ¿no? ¿Quién va a hacer el trabajo, la monografía? George Orwell. ¿Y ustedes, no? Ah, ustedes, ¿no? Él habla en su novela 1984 de Eurasia, ¿no? Que es un continente unificado, Europa y Asia. ¿Y qué prevalece ahí? El socialismo. ¿Qué año? 1984. Entonces, algo parecido dice el señor Dugin, pero en el siglo XXI para un autócrata como es Putin. Bueno, entonces hay detrás de los peores líderes notables pensadores. Eso es interesante, que dan sentido a lo que hacen, a sus desmanes, a su brutalidad. Y claro, reaccionan en realidad impávidamente, no tienen una empatía. Hay estudios psicológicos, ¿no? Que los líderes más peligrosos son los que no tienen empatía. ¿Por qué? Porque pueden ser genocidas. Que muera un grupo étnico completo no les afecta, no se conduelen, no dicen qué estoy haciendo, me pararé, me frenaré, cambiaré lo que estoy haciendo. Y en la historia han habido muchos genocidios. En la guerra de Yugoslavia se ha condenado por genocida a militares, a cadenas perpetuas, a varios militares que han protagonizado genocidios. Es decir, ¿qué es un genocidio? Matar a un grupo étnico completo, aplastarlos, humillarlos, destruirlos, someterlos. Bueno, entonces es interesante ver a este filósofo que ha estudiado Heidegger. Qué interesante, ¿no? Heidegger ha fundamentado algo de la ideología nazi. ¿Qué opinan? No, pero esto parte del artículo, las políticas, las posturas nacionalistas. O sea, él ha sido nombrado rector de la Universidad de Heidelberg, que ha ejercido durante Hitler. ¿Qué quiere decir eso? Que no era pues un intelectual visualizado como un peligro para el nacionalsocialismo, al contrario, alguien que podía ser útil. ¿Hay algo de nacionalsocialismo o de nazismo en la filosofía de Heidegger? ¿Ustedes han estudiado a Heidegger? ¿Han leído algo? No, pero ideas supremacistas en Hegel. ¿Perdón? No, pero en Hegel hay ideas supremacistas en cuanto a Alemania. No Hegel, Heidegger. Recuerdo como antecesor, claro, como antecedente. No, o sea, les he preguntado sobre Heidegger. ¿Han estudiado algo, han leído algo de Heidegger? En esta carrera hay que leer los libros de los autores, los libros importantes. El más importante libro de Heidegger, ¿cómo titula? Ser y tiempo, muy bien. ¿Algo de Ser y tiempo han leído? Yo no he leído todo Ser y tiempo, porque
Es súper pesado, pero sí he leído la primera parte, el primer capítulo, la introducción, que es lo más importante. Y claro, entiendo a qué se refiere su filosofía. Además he editado 5 tomos de un filósofo boliviano que se llama Rubén Carrasco de la Vega, que explica el ser y el tiempo. 5 libros, se llama Diálogo con Heidegger. Es muy bueno ese libro y le he llevado como 30 años a mi profesor, que era Rubén Carrasco de la Vega, escribirlo. Y al final yo lo he publicado cuando yo era director de IEB, he publicado el primero y el 5.º tomo. Los otros los ha publicado otra entidad, el grupo editorial sí. Entonces puedo decir que conozco algo de Heidegger, sí conozco. He encontrado en Heidegger algo que haya servido a la ideología nazi. Yo no diría que sí, pero tampoco su filosofía es contraria, es por definición opuesta al nazismo. Hemos hablado de Rosenberg, por ejemplo, ¿no? Gran teórico del nazismo. Estamos viendo Heidegger. ¿Heidegger habrá sido teórico del nazismo? Es difícil afirmar que sí, pero tampoco se puede afirmar que su pensamiento esté opuesto al nazismo. ¿Hay algo de racismo en Heidegger? Algunos piensan que sí, pero más lo hacen responsable a Nietzsche, porque Nietzsche es más evidente su racismo, por ejemplo en Genealogía de la Moral. Entonces hay que leer Genealogía de la Moral, ese libro completo se lo puede leer. La formación que aquí reciben ustedes implica leer libros de autores clásicos, no solo internet. Tienen que leer los libros en los 5 años de formación o 4. Deben leer algunos libros, aunque no completos, pero leer las partes importantes. Por eso yo les he pedido que lean 2 libros capitales de filósofos de la política, elegidos por ustedes, de una lista más o menos larga, y han elegido. Entonces tienen que leer a Heidegger es, yo en el colegio he leído un libro en la materia de filosofía que se llamaba ¿Qué es metafísica? ¿Alguien ha leído ese libro de Heidegger? Es muy bonito, muy fácil, muy agradable. Y termina con una frase famosa, ¿no? Que dice: ¿por qué existe el ser y no más bien nada? Bueno, eso saben quienes han leído. Entonces, hay que leer libros capitales. Si quieren tener una buena formación, deben hacerlo, no libros completos, pero sí por lo menos partes importantes. Y es una obligación hacerlo en esta materia de 2 libros, por lo menos. Quienes hacen sus comentarios están muy bien, se nota que tienen interés en formarse, pero hay que leer. Entonces Heidegger tiene una posición sostenida a favor de los nazis, del nacionalsocialismo. Yo diría que no. A Nietzsche se lo hace más responsable, especialmente por el racismo, ¿no? Por el superhombre. Pero hay muchas corrientes francesas, los franceses por ejemplo, que dicen ni Nietzsche ha tenido algo que ver con los nazis. ¿Qué? ¿Kant sería el responsable del nazismo? ¿Eso dices? No, creo que había un documento que hablaba sobre que desde Kant y el idealismo alemán se produce la idea de supremacismo en Alemania. ¿De la supremacía? Kant tiene un escrito sobre las razas, ¿no? Dice, ¿cuántas razas existen en el mundo? ¿Cuáles son superiores? Eso sí es cierto.
Ahora, la supremacía de la raza aria, ¿dónde surge? ¿Surge con Nietzsche? Hegel en Historia de la Filosofía habla sobre lo que es el desarrollo de la filosofía desde Oriente hasta Occidente. ¿Quién es el autor? Hegel. Sus lecciones, dices, lecciones de la historia de la filosofía. Sí, claro, Hegel da desde los griegos hasta su tiempo una historia, pero no escribe eso. Eso enseña, son las lecciones. Y bueno, finalmente en la historia hay un momento superior dialéctico que es del mundo germánico. Ahora, él es racista. En las lecciones de filosofía de la historia dice que el espíritu, después de su tiempo, va a radicar en Norteamérica, dice. Se va a trasladar de Europa a Norteamérica, porque ahí hay gente más emprendedora, más laboriosa. En cambio, Europa está vieja. Ahora, eso es racismo. Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no? Claro, ustedes dirán migrantes europeos, sí, en la mayoría sí. Han esclavizado a los negros, también es cierto. Entonces, en las lecciones de filosofía de la historia, yo veo que el interés de Hegel es más explicarse a sí mismo como la culminación dialéctica del pensamiento filosófico. Bueno, en resumidas cuentas, ha sido influido por Heidegger, Dugin ha sido influido por Heidegger. Y sea que Heidegger no haya influido a los nazis, ni siquiera a Nietzsche, el pensamiento de Dugin es totalmente imperialista, destructor de la civilización, enemigo de la democracia, desconfiado de la modernidad, enemigo del internet, y en sus ideas mezcla comunismo y fascismo. El comunismo soviético añora, pues como Putin, ¿no? Sueña con la Unión Soviética, donde él era agente del KGB, y claro, el poder que tuvo el KGB fue enorme. Entonces, hay en el pensamiento de Dugin contenido racista, étnico-racial, pero también hay satanismo, fíjense, hay ocultismo. Entre los nazis hubo mucho de eso, ¿sabían ustedes? ¿Cómo se llama esta autora que influyó mucho con sus concepciones? Blavatsky, ¿no? Muy bien, gracias, Heinz. Blavatsky ha influido mucho sobre los nazis, con un pensamiento satánico, o sea, con concepciones de adoración al diablo, pacto con el diablo, y al parecer algunos nazis tenían esas prácticas. Claro, había todo un movimiento intelectual, ¿no? Hitler pagaba expediciones para buscar restos arqueológicos que muestren la superioridad de la raza aria. Bueno, entonces, esa es la situación de Dugin como filósofo de Putin. Vean en internet algún texto de Dugin, si quieren Fundamentos de la Geopolítica, y lo que propone al líder. Esto está escrito para Putin. 20 años que está Putin en el poder. Y este señor lo acompaña desde antes que llegue al poder, como su consejero, su filósofo consejero. Y claro, con esta ideología brutal, ¿no? Porque está defendiendo guerras de conquista, está defendiendo la destrucción de la civilización occidental, está defendiendo la expulsión de toda Europa de quienes no tengan sus propias
las convicciones que él tiene y los rusos tienen, que no necesariamente son ateas, admiten religiones, pero también son ateas según les convenga, en una mezcla sin pies ni cabeza de lo que dice aquí: fascismo, comunismo, satanismo, ocultismo, concepción étnico-racial, maniqueísmo. Y claro, se lo ve y uno piensa, este señor no se cambia por nadie, ¿no? Está absolutamente seguro de lo que dice. Bueno, entonces les decía que independientemente de la influencia de Heidegger sobre el nazismo, algunos dicen que sí, ¿no? Vean en internet, si alguien quiere puede hacer, refiriendo alguna fuente, algún comentario sobre eso, especialmente por el racismo. Yo personalmente creo que no, pero su pensamiento, su metafísica, su ontología no es contraria al nacionalsocialismo. Bueno, continuamos entonces. Una cultura hay que verla, por ejemplo, este señor Dugin, teniendo en cuenta su historia. Nosotros podríamos defender una ideología imperialista, que digo, los bolivianos, nosotros que somos aspirantes a filósofos, escribiremos un libro que sea Geopolítica de Bolivia, en que planteemos conquistar Sudamérica, recuperando todo lo que nos han robado, todo lo que nos han ganado en guerras, y conquistando a todos los países en una sola gran nación que tenga nuestra ideología y que nosotros seamos el imperio. ¿Qué les parece escribir algo así? Ridículo, ¿no es cierto? Absurdo. Un país que ha perdido todas sus guerras limítrofes, que ha cedido y ha vendido territorio, que es subdesarrollado y no tiene nada, casi nada, en armamento, en ejército, y que en ninguna contienda ha salido vencedor. ¿Cómo podría plantear ser un imperio? Ridículo. Sin embargo, esa no es la situación de Rusia. Rusia en el siglo XVIII, fíjense, 1721, hasta la Revolución Rusa de 1917, son casi 2 siglos, ha tenido grandes emperadores que han gobernado de una forma vertical terrible, con una riqueza increíble para ellos, no para el pueblo ruso. Los grandes imperios no son pues imperios que distribuyen de manera equitativa la riqueza conquistada, no, concentra la nobleza, la dinastía, el grupo gobernante, la mayor parte de la riqueza conquistada, capturada en la guerra de conquista, y el resto para el pueblo, una parte también para los soldados, ¿no? Para que estén satisfechos. Y Rusia ha tenido eso, ha tenido historia de casi 2 siglos con gobernantes no solamente del más grande país del mundo, que siempre ha sido, sino que ha gobernado conquistas en Europa. Y una de las más importantes gobernantes, que ni siquiera era rusa, era alemana, es Catalina la Grande, que mostró pues grandes avances modernos. Mire, en ella, por ejemplo, suprimió la autonomía de Ucrania, combatió a los judíos, lo que hizo Hitler, ¿no? Impulsó los pogromos. ¿Alguien sabe qué es un pogromo? El equivalente al gueto nazi. ¿De quién? ¿De los judíos? Sí,
Bueno, no de los judíos, sí, pero esto ha sido el caso de los... No, los pogromos son el ataque a los asentamientos judíos, particularmente del Estado, y que nadie los defiende. Perseguir y matar y expropiar a los judíos es el pogromo. Y un país donde hubo muchos pogromos es España. Los españoles han perseguido, han expropiado durante su historia muchas veces a los judíos. Por eso Sánchez habla lo que habla ahora sobre la guerra de Israel, apoyando a los palestinos. Porque en realidad no los apoya, no es que se conduela, es que está en contra de los judíos. Y esa es una tendencia española centenaria. Pero bueno, entonces, ¿qué ha hecho Catalina la Grande? Fíjense, ha ampliado hasta el oeste de Europa el imperio ruso. Ha absorbido Crimea, lo que ahora está en disputa entre Rusia y Ucrania, que es la península de Crimea, conquistada en 2014, Bielorrusia y Lituania. Todo eso era del imperio de Catalina, esta alemana que gobernaba como emperadora rusa. Entonces, claro, si hay eso en la historia, ¿cómo va a resultar tan raro que aparezca un Dugin diciendo seamos un imperio de Portugal hasta el Pacífico? No es pues extraño, se explica. Lo extraño sería proclamar un imperio para un país de perdedores, que hayan perdido territorio con todos los vecinos, nosotros por ejemplo. Aquí nunca va a haber pues un filósofo que proclame el imperio boliviano sobre Sudamérica. Resulta hasta gracioso, ¿no? Pero que Dugin proclame el imperio ruso bajo Putin, destruyendo la civilización occidental, tiene estos antecedentes. Pero además, Rusia está acostumbrada a la guerra. En el siglo XX, por lo menos ha protagonizado 150 guerras. O sea, los que dicen, no, sí, es un país pacífico, realmente no conocen la historia. Desde la revolución de 1917, que fue terrible, hasta la implosión de la Unión Soviética, e incluso después. También antes de 1917, fíjense aquí, por ejemplo, contra Japón, también contra China. Después la Gran Purga, eso es terrible lo que hizo Stalin en los años 30, ¿no? La peor purga fue el 36. ¿Saben en qué consistió la Gran Purga? ¿Qué hizo Stalin? A sus comandantes principales militares, A todos los fusiló, pero no eran solo los comandantes militares, eran los ex bolcheviques, a quienes habían participado en la revolución del 17, quienes habían comandado al pueblo y habían dirigido los soviets de campesinos y obreros militarmente. Eran pues un riesgo para él, porque podían continuar la línea de Lenin. Entonces los hizo desaparecer, los mató. De la noche a la mañana los mató a todos los ex bolcheviques. Los revolucionarios se construyeron la Unión Soviética, el 17. Él hizo eso. Entonces fíjense, es un país de una violencia extrema constante, es decir, cada vez nuevos conflictos contra China. La Segunda Guerra Mundial, se dice que el país que más muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Y cabalmente fue así, 20 millones al menos de rusos o de soviéticos murieron. Entonces, para estos rusos no es pues raro estar en otra guerra más. La guerra por recuperar Crimea de este insolente de Zelensky, que le gusta la democracia, ha pedido pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN, etc., ¿no? Fíjense,
los rusos tenían presencia en Berlín, gobernaban Berlín Oriental durante la Guerra Fría. Y ellos decidieron otras guerras, protagonizaron la guerra de Corea, tuvieron protagonismo con la crisis de misiles de Cuba, llevaron sus misiles, Nikita Khrushchev llegó el 59. En el Vietnam participaron, apoyando obviamente a las facciones socialistas. Ellos tuvieron protagonismo también en la Bahía de Cochinos, en Camboya, en el Líbano, en Etiopía, en Afganistán. Ahí los guerrilleros los sacaron, ¿no? Los soviéticos. A Afganistán les dieron una lección, pequeñas guerrillas contra los soviéticos que los hacían saltar con sus pequeñas armas antitanques. Entonces, en Nicaragua, fíjense lo que es Nicaragua hoy día con Ortega y su mujer. Es en gran medida influencia de la URSS. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí, participó la URSS, dando asesoramiento, apoyando al Frente Guerrillero Farabundo Martí. Entonces, en Nagorno-Karabaj, que es otro lugar de conflicto permanente, en Transnistria, tienen presencia, asesoramiento. ¿Saben lo que es? Han vendido Transnistria, apoyo y protección de Rusia, hace pocos días. Fíjense entonces la guerra, cómo es, y la experiencia que tiene Rusia, la Unión Soviética, Rusia ahora en la guerra. Y así, en Chechenia, ¿no? Que es otro. Este es Rusia. Bueno, ya vamos a acabar. Vamos a tomar la próxima clase. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Nos faltan pocas diapositivas y vamos a terminar el tema de la guerra, que es tan importante en la filosofía política.